Creo que en términos generales bastante positiva, ayudado eventualmente por las circunstancias. A pesar de lo que se dice, creo que haber articulado el Frente Amplio a partir de una elección, o sea, más o menos en un poquito menos de un año antes de una elección, ayudó mucho eso, porque ayudó a ordenar las cosas. Pero yo diría que en términos generales, en términos de las cosas que normalmente se le exige a una coalición, yo diría que bastante bien. Y es bastante inédito además si uno lo compara con las distintas apuestas similares que hubo desde el mundo de la izquierda en las décadas anteriores. Así que yo diría que bien. Después uno puede entrar en detalles de qué cosas cree que se podrían hacer mejor, pero me parece que una primera mirada tiene que ser positiva. A mí me cuesta, habiendo leído los antecedentes, pero sin ser un experto en estas cosas, me parece que la decisión del Pleno de la Federación es muy desproporcionada, y en ese sentido creo que las personas de Revolución Democrática que tomaron esa decisión al interior del movimiento estudiantil o no previeron el efecto que iba a tener esto en términos de deteriorar ciertas relaciones, o bien actuaron simplemente de forma irresponsable. Me imagino que es algo que se va a superar con el tiempo, pero creo que son el tipo de cosas que hay que evitar para poder articular una coalición de manera adecuada en el largo plazo. Esto sin meterme en todas las cosas que están ahí, ¿no es cierto? Primero, hay una trabajadora a la cual se le vulneraron sus derechos, cuestión que hay que atender bien y hay que ver de quién dependió eso efectivamente, qué indemnización corresponde, en fin. Y por otro lado está el presidente de la fecha en particular, que yo también creo que se ha sido muy injusto con él. Pero más allá de esos dos individuos involucrados, desde el punto de vista de la gestión política, creo que es bien lamentable. Me parece que la responsabilidad en primera instancia es de la gente RD, en particular de la gente RD del movimiento estudiantil, y espero que se solucione bien. Creo que lo más importante acá es que las personas cuando hacen política tienen que ser conscientes de cómo sus acciones generan cosas positivas o generan cosas negativas. Esto generan problemas para el resto, y yo creo que hay poca conciencia política de eso. O sea, es más o menos cierto eso. La votación fue liderada por el Frente Amplio, pero tuvo los votos del Partido Socialista, tuvo los votos del PPD, de una parte de la democracia cristiana. Yo no sé los detalles de si esto se hizo bien o no, si el timing fue adecuado, pero mi impresión del resultado es que no es un mal resultado, y probablemente haber logrado una votación cerrada de la democracia cristiana en un tema de ese tipo hubiese sido muy difícil. Entonces yo no creo que hubiese sido posible tener un resultado tan distinto, por un lado, y por otro lado me parece necesaria la acusación. Hay una discusión distinta de si es el timing el adecuado, pero la acusación me parece necesaria, y me parece necesario también hacer esa presión. Y además lo que hay que entender acá es que acá no solo importa el resultado en términos de si prosperaba o no esa acusación, sino que también importa que el gobierno sienta que no puede hacer cualquier otra cosa en este tema y que no se puede retroceder en los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, me parece que es muy efectista simplemente revisar el éxito o no de una medida de este tipo en si prospera o no prospera la acusación. Así que no tengo una mirada tan crítica de eso. Yo sería pesimista respecto a lo que se puede hacer en el Parlamento en este gobierno, por dos razones. La primera es porque en el sistema chileno presidencialista el gobierno tiene mucha relevancia, desde definir los ritmos en los que se discuten los distintos proyectos, sus urgencias, etcétera,
hasta cualquier cosa que involucre recursos. Por lo tanto, el margen de acción que tienen los parlamentarios es bajo. El ejemplo que tú das de la discusión sobre el aborto libre es una excepción en eso, porque no requiere necesariamente recursos, por tanto podría ser una iniciativa parlamentaria. Entonces, por un lado está el problema de la iniciativa del gobierno y la relevancia que tiene el gobierno en el sistema presidencialista chileno, pero por otro lado está el hecho de que lo que tú dices es parcialmente cierto. El Senado no cambió muy poco su composición, y yo no veo un Senado tan progresista como si se ve en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esos dos escollos, el Senado por un lado y el gobierno por otro, a mí me dan la idea de que pensar una agenda progresista resulta un poco utópico en esta tanda, por lo menos. A menos que pasen cosas, no sé, a menos que la presión del mundo social, a menos que se instalen ciertas ideas en el sentido común de la población que sean una presión insoslayable para el gobierno, me cuesta pensar que haya haya buenas razones para ser optimista en este punto. Hay otras cosas de la agenda progresista que podrían avanzar. Me imagino, por ejemplo, el matrimonio igualitario, creo que tiene alguna probabilidad, versus el aborto libre, lo encuentro mucho más difícil. Yo estoy seguro que hay harta gente dentro de lo que uno llamaría la concertación o lo que fue históricamente eso, que debe estar en contra del aborto libre. Y no lo dicen ahora porque no es un tema que está... Aborto libre entendido como algún aborto del tipo que exista la posibilidad de abortar sin una causal específica en una cantidad de meses determinados, 12 meses, 13 meses, 14 meses, lo que se hace en otros lugares. Eso lo veo súper difícil. A ver, yo creo que Kast y Osorno son fenómenos bien distintos, y creo que los dos tienen, creo que no se malentienda esta palabra, muchas virtudes políticas, en el sentido de su capacidad de generar un discurso político que genere adhesión. En ese sentido, muchas virtudes políticas. Creo que lo de Kast, por un lado, es un fenómeno interesante porque lo que él ha logrado de manera muy hábil es dar una señal y un mensaje muy claro a sus seguidores sin necesidad de ser explícito respecto a ese mensaje. Me explico. Si uno ve Chile de los últimos 10 años, lo que uno podría llamar el pinochetismo estaba totalmente derrotado. Había mucha gente que por distintas razones se sentía parte de ese mundo, pero eran personas que no podían decirlo en términos públicos. Entonces el primer público de Kast, que es un público no tan grande eventualmente, es ese mundo en el que él da una serie de señales que son a veces sutiles para decirle a ese mundo: podemos seguir diciendo qué pensamos. Entonces él lo dice menos fuerte de lo que le dicen sus seguidores. Uno ve los seguidores de Kast en Twitter o en espacios de ese tipo y son gente mucho más frontal, ¿cierto? Que dicen barbaridades del tipo las cosas que se decían en Chile hasta hace 10 años, ¿cierto? Qué pena que no mataron a todos los comunistas, cosas de ese tipo. Esa gente la dice. Kast no las dice, pero Kast dice, por ejemplo: me tomaría un tecito con Pinochet. Entonces, ¿qué es eso? Es una señal sutil para decirle a esas personas: el pinochetismo está vivo. O dice: Krasnov parece que no era tan malo. Cosas que uno podría decir: bueno, no es tan terrible que diga eso. Bueno, lo de Krasnov es una locura, ¿no es cierto? Pero no suena algo como tan terrible, pero es una señal súper clara para su gente. Y también no solo articula el pinochetismo, sino que también articula un mundo más conservador, que por ejemplo todo este movimiento más feminista le genera inseguridades, les da pavor, en fin, y esa gente le basta que él diga, por ejemplo, en la televisión: Daniela Vega es un hombre, que también es muy insolente en ese caso, pero o que, no, yo no diría insolente, pero me parece muy egoísta en el fondo. Es como la expresión máxima del egoísmo, no reconocer a otra persona en su dignidad, ¿no? Porque no te afecta en nada a ti. Pero lo importante de ese gesto es que él, a través de una cosa relativamente simple, le está diciendo a todo ese mundo: vamos a parar lo que ellos llaman la ideología de género, ¿no? Entonces es muy hábil para hacer eso, porque él nunca o casi nunca hace expresiones tan confrontacionales, pero todo el mundo entiende que está dando esas señales, esas señales. Y por otro lado, él mezcla eso con un discurso anticorrupción o antipoder,
en que se preocupa mucho de revisar, qué sé yo, los sueldos de las personas, los nexos familiares, cosas de ese tipo, del mundo de izquierda o de centro izquierda, y eso además le permite llegar a gente que no necesariamente es conservadora. Entonces es una apuesta política interesante. Lo que veis pasando con Kast es lo mismo que pasó con Trump, yo creo. En el bueno y en el mal sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra es que, para el mundo progresista de izquierda, es que cada vez más parece como una caricatura, entonces la gente que uno llamaría más seria, o la gente del mundo académico, por ejemplo, en fin, no le toma mucha atención y se empieza a distanciar de él. Pero al mismo tiempo empieza a crecer en el sentido común, en las personas más comunes y corrientes. Entonces es una combinación compleja. Lo de Sandoval, bueno, hay que detenerse en eso, pero yo creo que es un fenómeno distinto, de una derecha menos con menos contornos ideológicos claros, que se preocupa de algunas cosas que son las cosas más importantes para la derecha, pero que cede en todo lo suntuario, que tiene un discurso mucho más yo diría mucho más heterogéneo y que trata de hacer puentes, parecido a Lavín, es como una caricatura de Lavín, o sea, ¿no? Pero es también un fenómeno interesante. Bueno, yo creo que el tema de la justicia penal en términos generales es un problema para la izquierda, así como lo es también el asunto relacionado con la migración. Son dos temas que muy probablemente nosotros como izquierda nos veamos expuestos a una tensión entre decir lo que realmente pensamos y decir lo que permitiría tener más apoyo. Yo que soy una persona que en estas cosas tiende a ser muy principista y por lo mismo suelo ser un muy mal político en eso, yo creo que no hay que ceder en eso. Mi impresión es que esta es una pelea cultural de largo aliento y lo que hay que ir buscando son las formas para, sin ceder un centímetro en nuestras convicciones respecto a cómo tiene que ser un sistema de justicia penal o cómo Chile tiene que ser un espacio abierto para las personas que quieran venir al país, que no hay persona ilegal, que así como que develar la contradicción que existe en un mundo donde el capital fluye de manera libre y las personas no pueden hacerlo. Lo único que tenemos que hacer nosotros, el único camino a mi modo de ver aceptable, dadas nuestras convicciones políticas, es buscar las formas para decir esto mejor, pero no decir algo distinto. Es súper difícil. El caso de la prisión preventiva yo creo que es paradigmático al respecto. La prisión preventiva ha ido creciendo en Chile, a pesar de que desde la reforma procesal penal que se implementó entre el 2000 y el 2005, la prisión preventiva bajó bastante y Chile se acercó un poco a los estándares más aceptados en el mundo. Después empezó a subir nuevamente por la presión de los medios, por algunos cambios que se hicieron en el gobierno de Bachelet y después en el gobierno de Piñera, en el primer gobierno de Bachelet me refiero, en que se empezó a dar más prisión preventiva y volvimos a números más o menos malos, no tan malos como los de antes del 2000, pero cuando uno ve eso se da cuenta que en Chile en la actualidad hay 3.000 personas que les dan prisión preventiva que resultan finalmente absueltas al año, y que hay más de 10.000 personas al año también que les dan prisión preventiva y que terminan siendo condenadas, pero en condenas que no involucrarían prisión. O sea, tenemos en torno a unos 15.000 personas al año que están en la cárcel cuando no debieran haber estado ni un día, y estas personas están meses, incluso años en la prisión preventiva. Por lo tanto ahí hay una injusticia, y lo que uno yo creo que debe lograr, que es súper difícil, es desnaturalizar este discurso que hay de buenos y malos. El discurso que hace la derecha es que el sistema penal nos tiene que proteger de los malos. Por lo tanto, no importa mucho correr ese tipo de riesgo, no importa poner a una persona que finalmente resulta absuelta en prisión preventiva, porque hay que hacer lo que sea para protegernos de los malos. Ese discurso lo que se sustenta en la idea de que todas las personas que no se sienten malas, entre comillas, no tienen que sentir susto de que les va a pasar algo como una prisión preventiva cuando uno es finalmente declarado absuelto y cuando era inocente. Entonces requiere, para que ese discurso funcione, la separación entre los buenos y malos. Cuando uno se va a los datos se da cuenta en cambio que
la prisión preventiva al final recae muchas veces en gente pobre, básicamente, que no ha cometido ningún delito. Entonces esa separación entre buenos y malos, en el sentido de personas que no serían afectadas por un sistema penal que no es garantista versus las personas que sí serían afectadas, que son solo los malos, no es cierto, sobre todo para las personas de nivel socioeconómico bajo o para las clases populares. Pero transmitir eso es difícil. Pero yo creo que se puede, ¿no es cierto? Entonces hay que lograr mostrar que la prisión preventiva y el sistema penal en general es un sistema sumamente clasista, donde el no tener un sistema garantista redunda en el hecho de que se vulneren los derechos de las personas, y que hay que insistir en esta idea básica del mundo penal, ¿no es cierto?, de que es más grave meter a una persona presa que es inocente a no meter a unos cuantos que eran culpables. Hay que insistir en eso, pero es súper difícil. No es algo que se soluciona solo con datos. Yo en particular trabajo en mi investigación tratando de mostrar datos al respecto, pero eso es muy insuficiente. Esto requiere un discurso más político, que como todos los discursos políticos, para ser exitosos necesita antagonistas, necesita tensiones, ¿no es cierto? Necesita en fin, enemigos, ¿no? Y eso que el discurso de la derecha tiene muy bien identificado en la discusión penal entre los buenos y los malos, eso es una cosa que nosotros no hemos trabajado bien, y hay que pensar cómo hacerlo. A ver, son hartas preguntas esas, pero diría distintas cosas. La primera es que tiene que haber un mayor esfuerzo de la izquierda por aclarar sus posturas. Yo diría que a nivel de Frente Amplio nosotros hicimos un aporte sustantivo al respecto a partir de nuestra construcción programática, que además tuvo ciertas virtudes democráticas porque fue construida de manera bien participativa. Hicimos un esfuerzo serio por hacer una construcción horizontal de los contenidos políticos. Y el resultado en algunas áreas, muchas yo diría, es bastante bueno, y falta mucha cosa por avanzar, pero yo diría que fue un paso sustantivo al respecto. En particular en salud, en nuestro programa era súper claro la propuesta de tener un seguro universal de salud, donde que recogiera el 7% de cotización de todas las chilenas y todos los chilenos, que eso permitiera cubrir todo lo grueso de salud y permitiera además robustecer el sector público, y que sobre la base de eso, si existían seguros privados que la gente quisiera tomar de manera complementaria, no había problema. Es una propuesta que además yo tendería a pensar debiese ser aceptada o incluso valorada por gente que va mucho más allá de la izquierda. Es muy razonable si uno lo compara con otros países. Entonces, por un lado está la dificultad de tener contenidos claros, que yo creo que ha habido ciertos avances. Después está la dificultad de ganar la adhesión para esas posturas. Ahí yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es que es importante la forma en la que se construyen las propuestas. Las construcciones más democráticas tienen una mayor probabilidad, donde además participa el mundo social, en fin, tienen una mayor probabilidad de construir esa adhesión. Y por otro lado, es importante tener un discurso político que sea capaz de generar esas mayorías, y eso requiere un planteamiento más estratégico y que defina, por ejemplo, los antagonistas de manera clara. Creo que el ejemplo más interesante al respecto, que no es chileno, es de la última elección norteamericana, en particular la elección donde todavía estaba participando Sanders en la primaria demócrata, en que sucedió un fenómeno bien interesante, y es que en muchos lugares las y los trabajadores de clase media baja en Estados Unidos podían votar por Sanders o podían votar por Trump, pero no votaban por Hillary, y básicamente eso se daba porque ellos arrastran un malestar hace mucho rato, el malestar de haber perdido la sensación de progreso y haber perdido esta idea de que si tú tienes un trabajo, en el fondo vas a tener una buena calidad de vida, y tus hijos y tus hijas van a tener una buena calidad de vida, y así. Lo interesante era que Trump tomaba eso y decía los culpables son los chinos y los mexicanos. Sanders tomaba eso y decía el culpable es Wall Street y la gente de más recursos de Estados Unidos, y Hillary no hablaba de ningún culpable. Entonces, a pesar de que los discursos de Trump y Sanders eran muy
muy distintos, que se derivan políticas públicas totalmente distintas a partir de esos dos. Los dos tuvieron la habilidad de construir un discurso político que fuera capaz de generar adeptos, ¿cierto? Y que requiere esa tensión, requiere esa definición de antagonismo, que es lo que ha trabajado el mundo más teórico populista, que yo creo que hay que atender a ese mundo a la hora de definir estrategias políticas. Yo creo que eso nosotros no lo hemos trabajado suficientemente bien. El discurso que nosotros tratamos de instalar como Frente Amplio, que no tiene ninguna novedad si uno lo compara con las estrategias políticas que han seguido otras coaliciones en otros lugares, de apuntar todas las medidas a generar una tensión entre el 1% y el resto, va en esa dirección. Pero todavía es inconcluso. Y lo último que diría al respecto, que después está el tercer problema. O sea, el primer problema es los contenidos. Estas cosas no necesariamente van en un orden, ¿no? Sino que son cosas que tienen que pasar y que muchas de ellas están relacionadas, pero son los contenidos, son la capacidad de generar mayoría en torno a esas luchas políticas. Y después, el último problema de la izquierda es que aunque tú hayas generado las mayorías, no exista una minoría que te pueda chantajear y que no te permita hacer lo que tú quieras hacer, a pesar de que tienes las mayorías. Que es esta cosa que tú decías, que se te vean los inversionistas y cosas de ese tipo. Todos esos problemas están en la cancha política, y nosotros hemos tenido, yo diría, para el tema de contenidos, qué sé yo, estaremos en un 40% de lo que hay que hacer. Para el tema de esa definición más política, definición de antagonismo, estaremos en un 20%, y para la preocupación de qué hacemos cuando, aún siendo mayoría, habiendo ganado las cosas y teniendo claro qué hay que hacer, que exista un 1% que te pueda chantajear, ahí tenemos como un 5% de respuesta. O sea, estamos lejos en cada una de estas cosas. Mira, yo creo que la discusión respecto a cómo invertir los fondos del sistema previsional, lo voy a decir así, fondos del sistema previsional, para no hablar de AFP, ¿no es cierto? Porque esta es una propuesta que podría existir con la AFP, esta parte, pero idealmente a mí me gustaría que no existiera más la AFP. Entonces también puede ser con cualquier sistema de pensiones que genere algún nivel de ahorro importante. Puede ser un sistema de ahorro colectivo, como existe en otros lugares, o incluso un sistema de reparto que tenga una reserva técnica, que se llama normalmente, que es un fondo grande para los momentos en los que el reparto no calza y que tú necesitas cubrir esto con ahorros pasados. ¿Cuál es la idea de esto? Primero, parte de un diagnóstico que está relacionado con lo que hablábamos antes, y es que en las economías capitalistas en general tienen una tendencia estructural a erosionar la democracia. ¿En qué sentido? En que existen grupos pequeños, ¿no? Muy pequeños, que al concentrar el grueso de las decisiones de inversión son capaces de lograr que sus intereses estén sobre representados en la política. Por ejemplo, tú dices, tienes mayoría, vas a hacer un cambio tributario en que el 1% va a pagar más impuestos, y ese mundo te dice, entonces nosotros invertimos en otro lugar. Fíjate que no están haciendo, ni siquiera pueden hacerlo incluso sin chantajear directamente, sino que lo pueden hacer de manera descentralizada, cada uno de ellos tomando una decisión óptima, dado sus intereses, de llevar esa inversión a otro lugar. Eso es una situación estructural del capitalismo. Siempre va a existir en el capitalismo. Obviamente es más grave dependiendo de cuál es el nivel de concentración de propiedad que existe, y en particular de las decisiones de inversión. Pero en toda la sociedad capitalista existe cierta concentración de las decisiones de inversión que se expresa en el tema tributario, se expresa, por ejemplo, en el hecho de que puede haber un dueño de una empresa que vive en Santiago, pero que su empresa está en Temuco, y esa persona no le va a importar mucho la contaminación o la tensión socioambiental que genera en Temuco. Entonces va a sobre representar de nuevo sus intereses en la forma de, por ejemplo, las tecnologías que se eligen para ese lugar, en fin, tecnologías más limpias, menos limpias, cómo las tecnologías tensionan las comunidades, en fin. Entonces la pregunta es si uno puede discutir o uno puede meter en el debate del sistema previsional que queremos este elemento, un elemento más estratégico. ¿Por qué? Porque el sistema previsional, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de cómo en el capitalismo existen condiciones estructurales que erosionan la democracia, es la única oportunidad, seguramente, que tienen las y los trabajadores de que existan decisiones de inversión a gran escala con una impronta democrática mayor. Y es una oportunidad perdida.
es una oportunidad perdida en la actualidad, porque nosotros lo que les decimos a la AFP actualmente es que lo que tienen que hacer ellos es rentabilizar las inversiones. Eso significa que le estamos diciendo a través de nuestro ahorro, le estamos diciendo al sistema productivo, usted lo que tiene que hacer es maximizar las utilidades como pueda. Si eso lo hace bajando los salarios, hágalo. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo entre todos los trabajadores, es la señal que le estamos dando a la empresa. Si usted puede aumentar las utilidades comprando, invirtiendo en tecnologías que son menos limpias, hágalo, aunque nos contamine a nosotros. Si usted puede aumentar las utilidades ayudándose de esta sociedad patriarcal que le permite pagar menos a las mujeres que a los hombres, hágalo. Eso es la señal que le estamos dando. Entonces la pregunta es si podemos pensar el sistema de pensiones no solo como un sistema que tiene que dar buenas pensiones, que es su problema principal, sino también ayudarnos a toda la comunidad en Chile de manera tal de que nuestros intereses puedan estar mejor representados en las decisiones económicas. Y ese es un tema que, de nuevo, no se trata de inventar la rueda, esto sucede en otros lugares, con distintos niveles de intensidad, y a uno se le pueden ocurrir distintas formas de hacer esto. Déjame dar dos formas que son distintas, pero que las dos tienen el mismo principio, que es la idea de aprovechar estos ahorros para darnos más poder político a los ciudadanos. Y hacer lo mismo que hacen los capitalistas, en que cuando toman sus decisiones de inversión, no solo están pensando en la rentabilidad, sino que están pensando también en su posibilidad de incidir políticamente en la sociedad. Dos ejemplos. El primero, el más simple eventualmente, sería exigirle a la inversión de los fondos previsionales, idealmente en instituciones distintas a las AFP, como decía anteriormente, exigirle que tomen en consideración otras cosas también. Entonces, esto significaría que en vez de considerar solo la rentabilidad privada como se considera en la actualidad, algo que hay que considerar cuando uno invierte, pero considerar otras cosas también. Entonces uno podría considerar, por ejemplo, cuán buenos son los salarios que paga esa empresa respecto a las utilidades que obtiene. Podría considerar la desigualdad al interior de la empresa, entre los trabajadores y los gerentes, o también entre los hombres y las mujeres de ese lugar. Podría considerar si tiene tecnologías limpias o no. Entonces, lo que significaría ese esfuerzo sería algo así como generar un polinomio más complejo de las cuestiones que nos interesan, y que esos indicadores son los que tuviera que buscar el sistema previsional a la hora de invertir. ¿Qué es lo que haría eso en el fondo? Empujaría a las distintas empresas a tener que moverse en esa dirección, porque lo que les provee el sistema de pensiones es ahorro, y ahorro más barato que lo que podrían conseguir en otros lugares. Entonces significa mirar el problema de pensiones, no, si me permiten, no solo desde una perspectiva socialdemócrata, que es lo que tenemos cuando buscamos mejores pensiones, que yo creo que es lo más importante en el sistema previsional, sino también mirarlo desde una perspectiva socialista, y es ver cómo podemos ganar políticos a partir de este ahorro. Otro ejemplo que uno podría hacer, que hasta donde yo entiendo, dada la estructura como se invierte los fondos actualmente, no tendría un efecto tan fuerte en Chile, pero tal vez podríamos cambiar ciertas cosas para que sí lo tuviera, es hacer el siguiente ejercicio. Las FP nombran directores en las empresas, y los nombran de acuerdo al porcentaje que tienen como accionistas. Normalmente nombran un grupo de personas específicas que es cercano a ellos, que en fin, que tiene todos los problemas de lo estrecha que es la élite en Chile, económica, en fin. Podríamos hacer algo distinto, y es que los sindicatos de las empresas nombraran a las y los directores que se nombran con los fondos del sistema de pensiones. Eso lo que haría en términos prácticos es que sería una forma relativamente simple de descentralizar el poder, de darle más poder a los trabajadores en cada una de las empresas, y se le daría proporcional a nuestros ahorros, en el fondo. Entonces lo que haría es que, de nuevo, sería una forma de transformar el poder económico en poder político. Eso es lo que nosotros necesitamos lograr en el sistema de pensiones. Y insisto, eso es algo que los capitalistas logran sistemáticamente, transformar el poder económico en poder político, y es lo que hace que estructuralmente el capitalismo erosione la democracia. Entonces creo que, a mi modo de ver, lamentablemente, este es un debate que ha permeado muy poco. Hasta cierto nivel por algo entendible, y es que lo más importante en un sistema de pensiones es que dé buenas pensiones. Entonces la gente puede tener susto de que una apuesta de este tipo termine reduciendo la calidad de las pensiones, pero yo creo que hay buenas razones para pensar que eso no es así. Hasta podría aumentar las pensiones si uno logra, por ejemplo, que se fortalezcan las empresas que pagan mejores salarios, porque las pensiones siempre van a ser una mezcla de salarios con rentabilidad. Termino diciendo que, respecto a este punto, que yo creo que lo que hay que imitar acá es lo que hizo José Piñera. ¿En qué sentido? Cuando José Piñera pensó el sistema de pensiones de Chile en los 80, él no estaba pensando solamente en las pensiones. De hecho, en su caso, yo creo que ni siquiera estaba pensando en las pensiones, sino que él estaba pensando cómo tener un sistema de ahorro que fortalezca el capitalismo chileno. Y fue súper exitoso en eso.
en un momento además que se tenía poca liquidez por la crisis y por otras razones. Entonces, si uno ve lo que hizo José Piñera, tuvo un pensamiento estratégico súper claro, desde una perspectiva de derecha, desde una perspectiva de fortalecer todos los males del capitalismo. Nosotros necesitamos lo mismo con la izquierda, tener también una visión estratégica y tener un poco de visión socialista. Yo creo que si uno ve el programa del Frente Amplio, el programa del cual yo participé mucho y estoy súper orgulloso de todas las cosas que hicimos, pero es 95% socialdemócrata o más, y tiene poco de una visión más estratégica socialista. Este es de los pocos temas que estaban en el programa, que nunca los pudimos transmitir mucho porque es súper difícil de explicar y es poco popero, pero yo diría que ese son el tipo de cosas que deberían estar pensando las organizaciones socialistas. Como no tengo ningún problema yo en tener un programa que el 95% sea socialdemócrata, porque en Chile estamos tan atrasados que conseguir la lucha, por ejemplo, por los derechos sociales es súper importante. Y no duermo mal por eso, y si lográramos ese 95% en nuestra generación yo estaría súper contento igual. Pero las organizaciones socialistas no podemos renunciar a tener una mirada estratégica socialista y lograr que efectivamente se equipare de mejor manera la distribución del poder político en el país. Y hay que pensar hay que gastar mucho tiempo y mucha creatividad en ver todas las oportunidades que tenemos, aunque sean pequeñas, para poder empujar esa estrategia socialista. Y el sistema de pensiones es seguramente la puerta más grande y más ancha que tenemos para esos efectos. No, yo estoy de acuerdo en esos impuestos así a priori, no tengo muy claro los detalles de eso, pero que estas empresas como Netflix o Uber, en fin, paguen impuestos, yo creo que es súper razonable. Lo que sí creo es que esto es un volador de luces, porque la cantidad de recursos que el gobierno va a obtener a partir de esto es bien insignificante, y el problema que tiene el gobierno es que hizo campaña diciendo que o no iba a subir los impuestos o incluso los iba a bajar, y esa es una campaña que fue súper irresponsable, porque cualquier analista serio se da cuenta que Chile lo que necesita en el mediano o largo plazo es aumentar un poco los impuestos. Entonces el gobierno está en un zapato chino en este momento, y esto a mi modo de ver es una forma de distraer otro tipo de cosas que seguramente el gobierno va a proponer, que todas ellas apuntan en la dirección de reducir los impuestos de las personas de más alto ingreso. Hay dos ejemplos de cosas que el gobierno va a hacer o que ha dicho que va a hacer, que no dicen directamente ellos que van a reducir los impuestos a las personas de más alto ingreso, pero que lo hacen en términos prácticos. El primero es que el gobierno ha dicho que va a reintegrar el sistema tributario. La reforma anterior, que todavía es difícil evaluar realmente lo que se hizo y cuán progresiva fue esa reforma, pero tiene una parte que es claramente progresiva, y es que las empresas más grandes, las sociedades anónimas y empresas grandes que son deben ser menos del 15% de las empresas, tienen una parcial desintegración. Eso significa que un tercio de los impuestos que pagan por primera categoría, que es ese 27%, un tercio de eso nunca se les devuelve a los dueños de esas empresas como crédito tributario. Para explicar esto en castellano, todas las personas que boletean, que son la mayoría de las personas que seguramente van a ver esta entrevista, que son muchas personas, cuando uno boletea, ¿no es cierto?, uno le retiene el 10%, pero después si tu ingreso, por ejemplo, mensual es menor a 800.000 pesos o algo así, al final a ti te van a devolver toda esa plata. Y si es un poco más que eso, igual te van a devolver una parte bien grande de esa plata, porque el impuesto que tú pagas como persona va a ser menor al 10%. Eso significa que es un crédito tributario. Entonces tú lo que pagas al principio, tu impuesto inicial es un crédito al gobierno, y después el gobierno te devuelve esa plata dependiendo del consolidado de todos tus impuestos. Bueno, los impuestos a las empresas en Chile funcionan igual. Eso es lo que significa el sistema de integración. Tú le cobras un 27%, pero eso, si las personas, dueños de las empresas, no tienen suficiente ingresos, se les puede terminar devolviendo totalmente a las personas. Lo que se avanzó en la reforma pasada es que, insisto, para las empresas grandes, un tercio de eso no se les devuelve, y por lo tanto, en términos prácticos, las personas pagan más impuestos, las personas de más altos ingresos. Lo que ha dicho el gobierno, todavía esto no lo formaliza en un proyecto de ley, es que va a volver al sistema de integración. Eso significa en términos prácticos que los dueños de las grandes empresas van a pagar menos impuestos en Chile. Hay otra reforma además que han insinuado, que tampoco sabemos los detalles, y es que han dicho que quieren retrotraer lo que se llama la cláusula general antiilusión. ¿Por qué esto es importante? Que también es una cosa relativamente técnica, pero es importante que la gente la entienda para que podamos anticipar lo que va a hacer el gobierno.
es por la siguiente razón. No sé si ustedes han visto este libro que salió hace un tiempo de las empresas zombies, en que se habla de las empresas de Luxit, de Piñera, en fin, que es un fenómeno que hasta donde yo entiendo sucedió principalmente durante los 90. ¿Qué es lo que hacía esta gente? Lo que hacían estos dueños de grandes empresas es que compraban empresas que estaban quebradas, ¿no? A través de eso lo que hacían es que lograban traspasar pérdidas a sus otras empresas, bajaban de esa manera artificialmente sus utilidades y por tanto pagaban menos impuestos. Una estrategia. ¿Qué es lo que pasó? Impuesto Interno se dio cuenta que hacían este tipo de cosas. Como no estaba especificado en la ley directamente que no se podía hacer, no los podían demandar hacia atrás, pero el Impuesto Interno lo que generó fue una norma específica para que eso no se pudiera seguir haciendo. Bueno, esa es la forma en la que ha operado hasta ahora el Impuesto Interno. En el fondo, el mundo empresarial genera una innovación tributaria, que es una nueva idea de cómo no pagar impuestos, de cómo eludir impuestos. Impuesto Interno se da cuenta, cierra esa puerta y después lo que hace es que las empresas buscan otra forma de seguir haciendo lo mismo. Seguramente Impuesto Interno va cerrando puertas y al final van pagando poco a poco más impuestos, pero es una forma sumamente ineficiente de ir pillando la ilusión tributaria. ¿Qué es lo que hace la norma general antiilusión? Define de manera general algo así como un espíritu de la ley, de cosas que no se pueden hacer en términos generales. Entonces le hubiera permitido el Impuesto Interno haber dicho los 90, mire, aunque esto no está especificado que ustedes no pueden hacer esto de las empresas zombies, claramente contraviene la idea general de la ley, por lo tanto usted no lo puede hacer. Eso es lo que se llama una norma de antiilusión general, que hasta donde yo entiendo, yo como ustedes sabrán no soy abogado, pero he visto a la gente que expone estas cosas y he leído algunos artículos al respecto, es una práctica generalizada en otros países, y entonces permite que en términos prácticos la puerta de eludir impuestos sea mucho más estrecha, y además le da cierta incertidumbre a las empresas de que tenga sentido hacer este tipo de estrategias, porque le da más arbitrariedad al controlador, en este caso al impuesto interno y también al sistema judicial. Entonces eso es otra cosa que quiere traer el gobierno. Entonces son dos ejemplos de cuestiones que suenan un poco técnicas, pero que en términos prácticos significan que el 1% en Chile va a terminar pagando menos impuestos. Eso es lo grueso que va a hacer el gobierno, o que va a tratar de hacer el gobierno en esta vuelta. Por lo tanto, toda esta discusión de si cobrarle más impuestos a Netflix, por mí, súper bien que le cobren más impuestos, pero el tema central está en otro lado. Y está en cómo frenamos el hecho de que este gobierno quiere que el 1% pague menos impuestos. Ese es el tema central.